Muy buen día, chicos. Bienvenidos a una sesión virtual más de Historia y Ciencias Sociales en tercero de bachillerato. Vamos a ir consolidando como conocimiento respecto al sistema social y económico en el que vivimos y vamos a ir como que comprendiendo sus bases materiales. Y yo voy a hacerles una pregunta que ya les tiene que tener cansado porque las tres últimas clases están versando esto. Doménica, defíneme capitalismo. Doménica Cepeda. A ver, capitalismo es, no sé, un sistema en el que eh, la base fundamental es el capital que tiene el Estado, El Estado o, el gobierno. o la clase social capitalista, los capitalistas en Es, manos de empresas privadas. es la que usted dijo, Alicia. Bien, chicos, acuérdense siempre de esto, ¿no? En el capitalismo, el capital está concentrada en las manos de la élite burguesa, de la clase social dominante, la burguesía, que a través de la inversión se generan de aumentar más riqueza. Ahora sí, lo que nos atañe, chicos. Nosotros ya hablamos de que hubo un momento ideológico, ¿no es cierto?, que se encargó de fomentar el desarrollo del capitalismo. ¿Cómo se llamaba ese caldo de cultivo ideológico? ¿Cómo se llamaba la doctrina filosófica que sostenía los postulados del capitalismo de la revolución burguesa? Liberalismo, chicos, liberalismo. Bien, pero lo que sí quiero que tengan en cuenta y que quede claro es que a medida que se desarrolla el capitalismo, crece la división social del trabajo, ¿no es cierto? Y yo les pregunto, chicos, ¿qué es la división social del trabajo? Nosotros ya como que tenemos conocimientos previos, primero de bachillerato vimos esto como que lo más general. ¿Qué es la división social del trabajo? Defínanme división social del trabajo. Alejandro. Eh, Se podría decir que ciertas personas que tienen el mayor concentración de poder son los capitalistas y los obreros son los que trabajan a medida de sus características o funciones. Por ahí va. Brigitte, armas, división social del trabajo, definición. Que, o sea, se va dividiendo de forma en que se va generando la clase social. Por ejemplo, soy campesina y tengo que pasar solo en el campo y en el cultivo, la agricultura, la ganadería. Puede ser. David Calispa, división social del trabajo, definición. No sé, puede ser que algunas, o sea, como de los diferentes trabajos, algunos que se dedican a la ganadería, a lo que es la agricultura, otros que son en la parte textil y así, más o menos, eso. Ya, chicos, nosotros en primero de bachillerato vimos la gran división natural, primera, segunda y tercera división social del trabajo. Y vimos que cada persona iba haciendo algo, a este hacer particular, a este perfeccionamiento de actividades, ¿cómo le podemos llamar? Una habilidad de cada persona. Ya, esta habilidad cuando se desarrolla, ¿cómo se le llama? La fuerza productiva, Sí, pero tiene un nombre esta capacidad de perfeccionarse en algo. la Mano de obra. especialización. Gracias, especializarse. La división del trabajo es la especialización del trabajo. ¿Y por qué es importante entenderlo en el contexto del desarrollo capitalista? Porque a medida que aumenta la consolidación de los estados liberales burgueses capitalistas, también aumenta la división social del trabajo. Es decir, cada persona va desarrollando, se le va asignando un lugar específico en el proceso productivo. Y esto es problemático, porque
en el proceso productivo, esta especialización va a tener mejor valoración, cierta especialización, y va a ser menospreciada ciertas otras especializaciones. Pensemos en el siglo XXI. Tenemos trabajo mental y trabajo manual, y el trabajo mental siempre está por encima del trabajo manual, ¿no es cierto? Y es más, el trabajo mental sigue teniendo especializaciones. No es lo mismo el trabajo mental financiero, es decir, no es de la misma forma remunerado el trabajo de un gerente del Banco de Guayaquil que el trabajo mental educativo, el trabajo pedagógico que yo desarrollo con ustedes en el aula. ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras un gerente gana $4,500, yo gano el sueldo básico, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, o sea, no son datos exactos, por si acaso. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces vamos viendo que esta especialización o división del trabajo genera desigualdad. Pensemos en lo que pasa en el campo. El trabajo manual agrario es recansado y sacrificado, y no tiene las mismas condiciones que el trabajo manual que se hace en la ciudad o que el trabajo mental que se hace en la ciudad. ¿Por qué? Porque a medida que se desarrolla el capitalismo, repito, crece la división social del trabajo y aumenta la ligación y dependencia mutua entre ramas industriales antes independientes. Que eso quede claro. Se intensifican los vínculos económicos entre empresas y en el imperialismo, la fase superior del capitalismo, entre regiones y países. ¿No es cierto? Entonces, el régimen capitalista vamos viendo que encierra contradicciones profundas en la producción que adquiere cada vez un carácter más social, mientras los medios de producción donde se da este proceso quedan cada vez en manos privadas. Entonces, la división social del trabajo o la especialización del trabajo queda a merced de la voluntad, la remuneración queda a merced de la voluntad de los burgueses y de los capitalistas. Estas contradicciones están presentes todo el tiempo. Como mientras más el trabajo se sociabiliza más, la brecha de desigualdad se acrecenta más debido a los factores que inciden en la pobreza. ¿Queda claro, chicos, o no tan claro? Si tienen preguntas, háganlas. Este es su momento de brillar con sus dudas. ¿Queda claro? ¿Clarísimo? Ya, si tienen dudas, igual me las hacen. Bien, estas desigualdades y esta especialización va a irse acrecentando y va a llegar a un punto de desarrollo durante la revolución industrial. Primero, Mateo, ¿qué es la revolución industrial o qué entendemos por revolución industrial en tus palabras? A ver, es el proceso de transformación económica. Es un proceso de transformación económica en lo productivo. ¿Gracias a qué factor? No sé, Lisa. Técnico-tecnológico. ¿No es cierto? A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, específicamente después de 1774, se da un desarrollo significativo del sector técnico-industrial. ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? Va a haber un descubrimiento de maquinaria, va a haber invención de maquinaria, aparece la máquina de vapor, ¿no es cierto? Pero no es lo único que incide en este cambio significativo en la forma de producir. Hay dos factores. Se da una revolución agraria, es decir, mejoran las técnicas de producción de cultivos, y también sucede una explosión demográfica o una revolución demográfica. Emily Melendres, ¿qué entendemos por explosión demográfica o revolución demográfica? No sé, Licen. Querida Giselle, ¿qué entendemos por explosión demográfica o revolución demográfica? Que surgió un cambio significativo en la distribución de las personas de campo a ciudad o algo así, dicen, la verdad, no tengo muy claro el término. Por ahí va la cosa. Revolución demográfica o explosión demográfica quiere decir que hay un aumento significativo en la población y que esta población va a permitir
va a distribuirse de forma diferente. Y esto es muy importante, ya van a ver por qué en la siguiente diapositiva. Junto con estos factores que ya les he dado, hay un grupo económico que a través de la inversión del capital está aumentando las formas de producción. Acuérdense, no toda la gente que trabaja puede llegar a ser burguesa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Los grandes acumuladores de capital empiezan a reunirse y empiezan a generar más industria, más inversión para aumentar la producción y aumentar el consumo. Cuando aumenta la producción, aumentan las ventas, aumenta la ganancia, tengo dinero para ponerme otra empresa. Se va consolidando un sistema económico donde el capital permite mayores ganancias. Ojo, pero a costa de la explotación del obrero. Ya vamos a ver qué pasa. ¿Dónde creen? ¿Qué pasó? Perdón por salirme de tema, pero puede ser también como que la revolución industrial donde empiezan las industrias manufactureras o algo así. Ya, la manufactura es propia del capitalismo incipiente. La manufactura es propia de los sistemas capitalistas mercantiles, ¿no es cierto? Entonces, la industria manufacturera la tenemos, por ejemplo, si quieres ponerle en el contexto de una economía capitalista global, la tienes tú en las colonias americanas, ¿no es cierto? Aquí estamos todavía con la economía de los obrajes, el telar a mano, ¿no es cierto? Pero esto permite que haya un desarrollo en cuanto hay una mayor explotación del cuerpo humano. Acuérdate que mientras se va desarrollando el capitalismo, y por eso es importante la revolución industrial, el cuerpo humano pasa a ser considerado un apéndice de la máquina para aumentar la producción. La manufactura pertenece al capitalismo incipiente mercantilista. Acuérdate siempre de eso, ¿no es cierto? Ya vamos a ver un poquito más de eso más adelante, pero muy buena observación. Bien, la revolución industrial se empieza a desarrollar en Inglaterra por un factor muy importante. Primero, estaban alejados de las guerras napoleónicas de Europa en el siglo XIX y la segunda mitad del siglo XVIII. ¿No es cierto? Esto permitió que su economía no sufriera los golpes bélicos que el resto de Europa. Entonces tenía bienestar económico. Dos, en Inglaterra también había abundancia de producto primario gracias a los recursos que estaban recibiendo de las colonias. Y esto es importante porque, quiere decir que el desarrollo industrial de Inglaterra se obtiene solo gracias a que pueden conseguir producto primario extremadamente barato o de forma gratuita de los territorios que están explotando. Por ejemplo, Gran Bretaña tiene algodón súper barato de las colonias que tiene en la India. Entonces, vean cómo este proceso para que vean, ¿no? La revolución industrial como parte del proceso de desarrollo capitalista. Vean cómo la revolución industrial va aumentando la desigualdad entre países, porque mientras las colonias de estos estados se convierten en países productores primarios y sus productos son sumamente baratos o casi gratuitos, los países industriales van subiendo, aumentando su producción a base de la industrialización, vendiendo más, ganando más, y vemos cómo hay una debacle en los otros estados. ¿Ven cómo se relaciona? Eso sí creo que queda claro, ¿no es cierto? ¿Queda claro? Alguien dígame sí, no, tengo dudas. ¿Alguien que me diga sí, queda claro, no queda claro? Bien, queda claro. Bien. ¿Qué más origina la causa? ¿Qué otros factores inciden en el desarrollo de la revolución industrial? Una clase social con capital, lo que ya les explicaba, ¿no? La naciente burguesía del siglo XVIII, XVII, XVI acumuló suficiente riqueza a través de la herencia, la explotación de los primeros centros manufactureros, los talleres de artesanos que tú decías, y pudo consolidar suficiente capital para luego tener el dinero para invertir en el desarrollo industrial, maquinaria, empresas, industrias, y luego comercializarlo, ir aumentando su riqueza y de paso ir consolidando esta clase.
Otra de las causas que favorecen la revolución industrial es la creación de una buena red de comunicaciones. Gracias a la expansión colonial se empiezan a desarrollar redes de comunicación marítimas. Mejora la comunicación entre Europa, América, Europa, Asia. Se descubren otros canales de comunicación como el canal de Suez, que favorece otro tipo de comercio entre África, Asia y Europa. El Mediterráneo, aunque ya no cumple un papel importante como en la Edad Media, sigue siendo una vía de comunicación de puertos entre Europa y África. Entonces hay una buena red de comunicaciones. También, como había necesidad de mejorar el comercio, se crearon mejores carreteras y mejores caminos viales a lo largo de Europa. ¿No es cierto? ¿Qué más pasa? Disponibilidad de materias primas, y a esto es a lo que me quería ir. Inglaterra no es el único país que desarrolla su economía en base a la explotación de las colonias. Países centrales de Europa, como Francia, como Alemania, principalmente Alemania, en el centro de Europa, empiezan a saquear sus colonias para desarrollarse industrialmente, ¿no es cierto? Pensemos en lo que está pasando, por ejemplo, en lo que pasa con el Caribe. Salen productos del Caribe hacia las colonias de Europa, hacia las potencias europeas, salen productos de las colonias africanas y en las potencias europeas son transformados y luego son vendidos a precios más caros, ¿no es cierto? Hay disponibilidad. El régimen colonial nos hizo disponer a las grandes potencias europeas de muchísimos recursos, ¿no es cierto? Por ejemplo, solo piensen que de aquí de Ecuador, por ejemplo, salía no solo tela, también salía cascarilla, salía cacao. Piensen, por ejemplo, en Centroamérica, donde salía caña de azúcar. Pensemos cómo todas estas colonias fueron como que los centros productivos primarios de las grandes potencias. Y esto permitió que estuvieran pensando cómo mejorar su industria, cómo transformar estos productos en material o bienes elaborados. Acuérdense que otra de las características del capitalismo es la importancia que se da a la transformación de los recursos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que no era tan importante la mano de obra como lo es los recursos, la transformación de los recursos. Ojo, todo esto bajo la visión capitalista. Bien, tenemos los avances técnicos que ya explicamos, máquina de vapor, entre otros, y tenemos el crecimiento demográfico, y por esto era importante, chicos. Al aumentar la población, aumentan dos cosas. La mano de obra, y bajo las lógicas capitalistas, la mano de obra es una mercancía, ¿no es cierto? Eso hasta Carlos Marx lo dice. Bajo la visión capitalista, la mano de obra es una mercancía que se vende a través del salario, ¿no es cierto? Pero si es una mercancía y hablamos de un sistema económico en el que rige la ley de la oferta y la demanda, si hay más oferta de mano de obra que demanda para comprar lo que trabaje, ¿qué pasará con esta mano de obra? O sea, se le reduce el salario porque hay un excedente de mano de obra. Se le reduce el salario, y este principio liberal es el que va a causar que durante toda la revolución industrial haya una precarización constante de la vida laboral. Tenemos obreros trabajando 20 horas, 16 horas, los niños 12 horas, ¿no es cierto? Y lo peor es que mujeres que trabajan lo mismo que los hombres y ganan menos. Porque también bajo esta lógica la mano de obra en la revolución industrial, la mano de obra femenina es de menor calidad que la mano de obra masculina. Y eso nos iba para ver cómo en la modernidad también se consolida un sistema económico patriarcal, ¿no es cierto? En este sentido sería importante, por ejemplo, revisar lo que nos dice Silvia Federici en Calibán y la Bruja. Ir entendiendo cómo estos procesos de explotación no son nuevos, pero que están desarrollados en una base cultural, en una visión de dominio, donde el hombre masculino es la norma. Creo que eso queda claro. ¿Qué más causa el crecimiento demográfico? Al haber más población, hay más consumidores. Al haber más consumidores, quiere decir que los productos se venden más, hay que producir más y aumentan las ganancias de los centros capitalistas. Vamos viendo cómo, vamos viendo, ¿no? Pero mientras los trabajadores ganan poco por los motivos ya expuestos, ¿no es cierto?
los industriales siguen aumentando su riqueza. Entonces vemos que también se va agrandando la brecha de desigualdad social. Que eso quede claro, chicos. Ahora, las primeras industrias en desarrollarse son la textil, resultado del producto de la exportación, de la importación de algodón de las colonias. Inglaterra puede mejorar sus productos manufactureros textiles. Y vean cómo todo se relaciona, ¿no? Gracias a este proceso de industrialización del algodón a través de la industria textil, también cambió la forma de vestir en el mundo. Como los trajes producidos en las colonias, en las potencias no industrializadas, se volvieron más costosos porque es un trabajo manual de más tiempo. Inglaterra, gracias a la tecnificación de su industria textil, empezó a producir más ternos. Estos ternitos que hoy vemos hoy en día, los que usamos en el uniforme, no aparecen de la nada. Inglaterra empezó a importar junto con sus productos también su moda. Y esa moda se popularizó porque era elegante a la vez que era más barata. Entonces no es que un día alguien aquí en América dijo, ¿por qué voy a seguir usando pantalones bombachos? Utilicemos pantalones sueltos porque no hay nada más punk que los pantalones sueltos. No, no dijeron eso. Hubo un proceso económico social que influyó en la popularización de la moda, para que vean que en la historia todo está relacionado. O sea, seguimos, que quede claro. Se desarrolla la industria siderúrgica, es decir, del acero forjado. ¿Por qué? Para que vean cómo todo se relaciona. Al necesitar industria textil, había que crear las fábricas con el material adecuado para que resista la maquinaria y el calor. Entonces el acero también se desarrolló. ¿Ven cómo una industria lleva a la otra? ¿Ven cómo el capital promueve que crezcan otras industrias capitales? Pero es importante que recuerden que no todos pueden acceder a generar ese tipo de inversiones. ¿Y qué pasa durante la revolución industrial? Se consolidan también medidas proteccionistas, gracias a que los países europeos pueden procesar los productos que les llegan de la colonia, ya no tienen que importar productos elaborados de otros países. Y esto hace que la economía nacional crezca internamente. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, Inglaterra ya no traía telas de la India, fabricaba sus propias telas. Entonces se va creando medidas proteccionistas y se consolida el proteccionismo. En la expansión internacional, que es lo que nos llama, hablamos de cómo el capitalismo, gracias a la revolución industrial, se internacionaliza, cómo se internacionaliza también la revolución. ¿Por qué les digo esto? Porque la revolución industrial no fue un proceso homogéneo. No es que en la segunda mitad del siglo XVIII todos los países dijeron, wow, Inglaterra se está industrializando, creemos industrias porque es cool y hacerse notar. No, nadie dijo eso. Sino que hubo procesos como que permitieron que ciertos países desarrollen la industria antes y otros después, ¿no es cierto? Por ejemplo, España fue el último país de Europa en el que se desarrolló la industria. ¿Por qué? Acuérdense que España fue el imperio colonial más grande del mundo. Ellos siguieron manteniendo una lógica mercantilista durante todo el siglo XVIII y todo el siglo XIX. Y la mayor parte del siglo XIX, porque seguían saqueando los recursos minerales de las colonias americanas. Entonces ellos prefirieron seguir con lógicas feudales o un capitalismo incipiente de tipo mercantilista antes que avanzar hacia un capitalismo industrial de desarrollo capitalista internacional. ¿No es cierto? Entonces vemos que las condiciones económicas, sociales y políticas son diferentes y hacen que la revolución industrial no sea homogénea. También acuérdense lo que les dije al principio. Europa vivió las guerras napoleónicas que buscaron expandir el poder de Francia. Francia, otros estados quedaron devastados por esta guerra y solo hasta después de 1815, cuando llega la pacificación post-napoleónica o la pacificación a secas, empiezan a desarrollar sus primeras industrias. Pero para eso Inglaterra y Alemania ya estaban mucho más avanzadas. Bien, ahora, ¿quién me dice cuántas revoluciones industriales ha habido?
¿Quién me dice cuántas revoluciones industriales ha habido? Y que no sea mi hermano. ¿Quién me dice cuántas? Son 4. ¿4? ¿Seguros? En su pantalla dice 3, dice. Son 5. Pero no lo que diga mi pantalla, atrévanse a convencerme, a contradecir. 5. ¿Seguros son 5? 4. 5. ¿Seguros? Sí. Eso, aprendámonos de equivocar y si nos equivocamos que sea con convicción para poder corregirnos con la misma convicción. Son 6 revoluciones industriales, muchachos. Ya. Ahora, la primera revolución industrial se da a partir de 1771, la segunda mitad del siglo XVIII. Voy a tratar de ir lo más rápido que pueda porque ya se nos acaba el tiempo. La primera revolución industrial se da en Gran Bretaña a partir de 1771. Se caracteriza por mejorar los canales de comunicación a través de los cursos de agua, aparecen las autopistas con peaje, se desarrolla la energía hidráulica muy mecanizada. Ya. Y en cuanto a los productos refinados, aparecen las industrias algodoneras mecanizadas, aparece el hierro forjado y aparece por primera vez la maquinaria, lo que ya les dije hace un ratito. La segunda revolución industrial se da a partir de 1829. Cambiamos de geografía, nos vamos a mover desde Inglaterra hasta Estados Unidos, ¿no es cierto? Es la época de los ferrocarriles y se extiende desde Gran Bretaña y Europa hacia Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en este momento? Va a aparecer el uso de la máquina de vapor para desarrollar el movimiento de ferrocarriles. Aparece el servicio universal de correos. Se desarrolla el telégrafo nacional, es decir, se pueden ya enviar mensajes por telégrafo dentro de los territorios nacionales. ¿Cómo? Usando las vías férreas. Aparecen los grandes puertos y los grandes depósitos. Se desarrollan los barcos de vela en todo el mundo y aparece el uso del gas en las ciudades. En cuanto a la materia prima, aparece el uso de la minería, del hierro y del carbón. Aparecen las máquinas de vapor y de carbón que van perfeccionándose. Se construyen vías férreas por todo el mundo para promover el uso del ferrocarril y así mejorar el comercio mediante este medio de comunicación. Y aparece la producción de material móvil y la energía de vapor para muchas industrias, entre ellas la textil. Continuamos con esta. La tercera revolución industrial va desde 1875. Se va a conocer como la edad del acero, la electricidad y la ingeniería pesada. Se desarrolla principalmente en Estados Unidos y Alemania. Y por primera vez estas dos potencias van a sobrepasar a Inglaterra en desarrollo científico-técnico. ¿Qué va a pasar en esta época? Va a haber embarques a todo el mundo en rápidos buques de vapor y acero. Se consolida el uso del canal de Suez para comercio. Hay vías férreas en todo el mundo y aparece algo revolucionario que hoy en día odiamos, que es el uso del tornillo. ¿Por qué este pequeño invento fue tan revolucionario? Porque permitió reforzar las construcciones de acero. Aparecen los grandes puentes y túneles. Se amplía la comunicación y tenemos por primera vez el telégrafo mundial. Se desarrolla el teléfono, aunque limitado en muchos casos a un consumo nacional. Se fortalece el sistema de redes eléctricas para iluminación y de la electricidad para el uso industrial. ¿Se dan cuenta cómo hemos avanzado? Se abarata el costo del acero, especialmente el Bessemer. Aparece el pleno desarrollo y auge de la máquina de vapor. Aparece la industria de la química pesada. Ya tenemos no un desarrollo solo manufacturero. Aparece ya el desarrollo de las ciencias químicas. Se desarrolla el equipamiento eléctrico y aparece algo que todos utilizamos y que yo odio porque aumenta la contaminación, que son los alimentos envasados y embotellados. Ven cómo vamos avanzando, se va dejando también, por lo tanto, ya de lado el papel y con esto aparecen nuevas formas de consumo. Y al aparecer nuevas formas de consumo, aparecen nuevas formas de reconocimiento de la clase social. Que quede eso claro, chicos. Siguiente, cuarta revolución industrial, muchachos.
va desde 1908, se le va a conocer como la era del petróleo, el automóvil, y aparece algo revolucionario o novedoso, que es la producción masiva o producción en masa. ¿Qué quiere decir? Que se va a producir más gracias a la especialización de una sola persona en un producto. Ejemplo, vamos a producir esta guitarrita, ¿no es cierto? Entonces, una persona se va a encargar de limpiar esto todo el tiempo, ta, 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 ta. En la siguiente fila una persona va a ensamblar esto, ta, 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 ta. Y en la tercera una persona va a ensamblar esto, súper rápido. Ya no es solo una persona la que hace el producto, sino que todo el tiempo está produciendo cada persona algo específico y ensamblando algo específico, haciendo que aumente la producción. Esta revolución se extiende por Estados Unidos, Europa Occidental y parte de Asia. ¿Qué mejoran? Las redes de rutas. Como aparecen y se mejoran los automóviles, se mejoran y fortalecen los sistemas de autopistas, puestos y aeropuertos. Aparecen las redes de oleoductos, empieza a explotar petróleo y es necesario transportar el petróleo. ¿Por qué? Porque ahora hay una industria automovilística que empieza a desarrollarse. Aparece una nueva forma de explotación mineral. Ya no solo es el carbón, el agua, el mineral, el gas. Aparecen los combustibles fósiles en la escena y aparecen las redes de telecomunicación análogas, es decir, el teléfono por cable, el que todos teníamos antes. Se desarrolla la fabricación masiva de automóviles, hay fortalecimiento de una industria petrolera y petroquímica, aparecen las máquinas de combustión interna para transportes y se desarrolla la industria bélica más que nunca. Y aparece algo novedoso, algo que usamos todos los días, los electrodomésticos, lo cual cambia la forma de vida de los ciudadanos de los diversos países del mundo. Cambia la forma de cocinar, la forma de ver noticias, porque van a aparecer luego la radio y la televisión. Cambia la forma de peinarnos, de arreglarnos, porque aparece la industria de la belleza. Todo se empieza a consolidar. En la quinta revolución industrial va a ser conocida como la era de las telecomunicaciones. Se consolida el uso del cable de fibra óptica, se consolida el uso del internet y aparecen las telecomunicaciones digitales. La última revolución industrial es la sexta, es la era del conocimiento universal. Lo importante ahora ya no es solo producir bienes primarios, sino producir conocimiento para manejar esos bienes. Y aparece la tecnología artificial, la inteligencia artificial y empieza la robotización. Esas han sido las 6 grandes revoluciones. Podríamos analizar cómo cada una cambió el aspecto de vida. Cuando aparecen los electrodomésticos se mejoran las condiciones de vida de la clase media. Cuando aparece el petróleo, aparece la mal llamada clase media. Porque la clase media sigue siendo igual de proletaria que el señor que limpia zapatos en la Plaza Grande. Pero empieza a adquirir nuevas formas de consumo. Como se desarrollan nuevas industrias a partir de todas estas revoluciones, se mejoran las especializaciones del trabajo, hay más puestos de empleo y podemos tener mayor bien adquisitivo, tenemos mayor capital para comprar bienes de consumo tanto necesarios como suntuarios. Piensen que a partir de la revolución del acero y la revolución industrial donde se perfecciona el acero, aparece el petróleo, las telecomunicaciones, las grandes edificaciones en el siglo XX, en la década de los 20 del siglo XX, no solo aumentó la economía capitalista, también se fortalecieron las formas de consumo, aparece el jazz, la vida nocturna, se desarrolla un sistema de moda que liberaliza los cuerpos de la mujer. Hay que ver cómo las revoluciones industriales también cambiaron las formas de vida. Ojo, pero sigue habiendo procesos de explotación, ¿no es cierto? Y de desigualdad. Que eso quede claro. 1 minuto 56, sí acabo mi clase. Ya. Junto con esta economía capitalista mientras se desarrolla la economía industrial capitalista, se van a desarrollar también formas de aumentar y mejorar el capital. Aparece el capital industrial, que es el capital que se obtiene invirtiendo en industria, en creación de productos. Aparece el capital bancario, que es el capital que nos permite invertir en bancos y mejorar condición a través de la inversión en ahorros, y el capital bursátil, que es el capital que se obtiene vendiendo y comprando acciones. Todo esto va a favorecer y fortalecer siempre a una élite. Esto va a fortalecer un capitalismo internacional, un capitalismo que me permite a mí, estando en Ecuador, invertir en Estados Unidos, capital bursátil,
un capitalismo que queriendo yo, por ejemplo, tengo dinero, veo que hay como sacar petróleo de Perú, puedo invertir en la industria de Perú y esa industria seguirle creciendo, seguir creciendo, seguir creciendo, generar más plataformas petroleras en Perú, sacar más dinero y el capital bancario, que es el capital internacional, lo que hace el FMI, generar préstamos a los países a altos costos, porque ojo, el FMI es la Asociación de Bancos Privados de Estados Unidos. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Queda claro? Bien. Tienen les voy a mandar la actividad en este momento por el Iducay y espero que les vaya muy bien, chicos. Tienen hasta las 2 de la tarde para resolverla. Abrazos grandes, se cuidan mucho y nos vemos la última semana para ver socialismo y comunismo en los conflictos del siglo XXI. Espero verles bien. Ah, una última cosa. Hay un libro que les recomiendo que se llama Kentucky, de Samantha Schweblin, que habla precisamente de los problemas que tiene la robotización. ¿Qué va a pasar con nuestra vida cuando no reconozcamos la frontera entre la vida robótica y nuestra vida propia y las redes virtuales? A pensar eso en el contexto de las ciencias sociales. Abrazo grande, acabo la reunión.